Buenas noches. ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, muy bien. Me alegro mucho. Si les parece, empezamos en 4 minutos. A ver si se conecta alguien más. Se anima a prender la cámara, aprovechando que somos poquitos. Métale, así por lo menos nos vemos un poquito las caras. Bueno, por lo que veo, superaron la primera parte con creces. Así que me alegro, me alegro. Creo que no habían desaprobado muchos, por suerte habían aprobado bastantes, así que eso es importante. Yo no los veo desde el primer parcial, así que tuvieron las dos clases anteriores con el doctor Osvaldo Salarini, que, si no me equivoco, vieron todo lo relacionado a contratos, ¿no? Sí, contratos administrativos, sí. Contratos administrativos. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a empezar con proceso contencioso administrativo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Con el doctor Herrera, ya vieron, creo que en la primera clase de él, vieron contencioso administrativo federal. Así que ahora vamos a centrarnos en el contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires. Conmigo van a tener dos clases. Hoy y el martes de la semana que viene, no, porque es 25 de mayo, el otro. Creo que es 1 de junio. Así que vamos a tratar de desarrollar el proceso contencioso en estas dos clases. Hoy vamos a ver todo lo que es un pantallazo general de la evolución constitucional, de la creación del fuero contencioso. Vamos a ver la regulación del código contencioso, toda la parte primera, ¿sí? Algunos temas de legitimación, eh, de estructura orgánica. Y dentro de 2 semanas vamos a ver las pretensiones procesales, ¿sí? Las pretensiones contencioso administrativo, algunas particularidades del procedimiento ordinario, del proceso ordinario, así que vamos a tratar de dividirlo así en estas dos clases. Vamos a esperar un minutito más y damos comienzo. Verifiquen tener los micrófonos cerrados. Creo que Cirila Méndez lo tiene abierto el micrófono. Ahí va. Así nos interrumpe la clase. Les pido que cualquier cosa que no entiendan, cualquier duda, prenden el micrófono, me interrumpen, no hay ningún problema y volvemos sobre las cuestiones que sean necesarias. Les voy a compartir pantalla, así me van siguiendo con un PowerPoint. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí, perfecto. Buenísimo. ¿Profe, el Power está en el campus? Todavía no lo subí. Ahora, luego de esta clase, no tengo problema en subirlo. Así pueden estudiar de acá. Todo esto Gracias. relacionado al proceso contencioso de la provincia de Buenos Aires no está en Balbín. Balbín es nacional. Así que, más allá de la clase de hoy, de la clase dentro de 2 martes, pueden estudiarlo de alguna ley 12.008, que es el Código Contencioso. Si consiguen algún comentado, seguramente les sirva para poder analizar cada uno de los artículos. ¿Sí? Hay algún material de Gordillo también en la web, pero vamos a tratar de desarrollar lo más posible en la clase de hoy y en la clase dentro de 2 martes. ¿Sí? Bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a hacer una breve referencia primero a justamente la diferencia entre el procedimiento administrativo que vieron en la primera parte y el proceso judicial que vamos a ver. Lo cierto es que tanto el procedimiento administrativo como el proceso judicial tienen en común que son una serie o una sucesión de actos coordinados, actos concatenados. ¿Sí? Pero lo cierto es que hay una gran diferencia entre procedimiento administrativo y proceso judicial, y es principalmente, por ejemplo,
todo aquello relacionado con el principio de preclusión procesal. Mientras en el proceso jurisdiccional, ¿sí? Cada vez que va avanzando las etapas del proceso, las partes y el juez pueden volver hacia atrás, ¿sí? Esto es el principio de preclusión procesal. Bien. En cambio, en el procedimiento administrativo se rige por el informalismo. Esto no sucede. Lo mismo pasa con el patrocinio letrado. En el procedimiento administrativo, como bien vieron con el doctor Saldarini, no se requiere de patrocinio letrado en la etapa del procedimiento. En cambio, en el proceso jurisdiccional se requiere de una defensa legal, una defensa técnica del patrocinio letrado correspondiente. Otra diferencia sustancial entre procedimiento administrativo y proceso judicial la vemos con el tema de la cosa juzgada, ¿sí? La cosa juzgada en un proceso judicial, cosa juzgada material, la cosa juzgada formal, hace las veces de que la sentencia que resuelve el caso sea inmutable. Esto no sucede en el procedimiento administrativo, toda vez que la decisión final que se llegue en virtud de un procedimiento administrativo puede ser revocada por la propia administración. ¿Sí? Esto que ya lo vieron en la primera parte, lo de revocación por oportunidad, a favor o en contra del administrado. Pero no hace las veces de cosa juzgada que sí se da en el marco de un proceso judicial. Otra diferencia entre procedimiento administrativo y proceso jurisdiccional la vemos en quién coordina ese proceso o ese procedimiento. En el procedimiento administrativo vemos que quien coordina, ¿sí? Quien lo lleva adelante ese procedimiento administrativo es una de las partes principales, es la propia administración pública. En cambio, en un proceso jurisdiccional, quien coordina y lleva adelante ese proceso es un tercero imparcial ajeno a las partes, que es el juez. Entonces, estas son algunas distinciones sustanciales entre procedimiento administrativo y lo que vamos a ver ahora, que es proceso jurisdiccional o proceso judicial. Vamos a hacer una referencia a los orígenes de la justicia administrativa en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? No se asusten porque vamos a ir a años bastante, a varios siglos anteriores, pero vamos a ver por qué, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre el modelo tradicional, el que se origina con las primeras constituciones, y el modelo que tenemos actual, que no tiene más de 30 años? Y esto es importante, ver cómo era antes y cómo es ahora, porque hay distinciones que van a ver por qué hoy en día son así. Vamos a comenzar con la Constitución del Estado de Buenos Aires de 1854. Estamos hablando de cuando la provincia de Buenos Aires estaba segregada de la nación, todavía no pertenecía a la nación argentina. ¿Qué es lo que sucedió en la Constitución del Estado de Buenos Aires? En la Constitución del Estado de Buenos Aires se reguló un artículo que ya empezó a regular la materia contencioso administrativo y se dispone que se debería crear un tribunal especial quien debería entender en estas causas contencioso administrativas. Concretamente se había estipulado que las causas contenciosas de Hacienda y las que nacen de contratos entre particulares y el gobierno serán juzgadas por un tribunal especial cuya forma y atribuciones la determinará la ley de la materia. Lo cierto es que este tribunal especial nunca se creó, ¿sí? Y tampoco se dictó la reglamentación de esta Constitución del Estado de Buenos Aires. Sin embargo, la Ley 166 de 1957, es decir, 3 años más tarde, que es la Ley de Organización del Superior Tribunal de Justicia, el máximo tribunal en esa época, regula que mientras no se cree ese tribunal especial previsto en la Constitución del Estado de Buenos Aires, este Superior Tribunal de Justicia entiende en todo recurso de apelación que se interpusiere contra resoluciones del gobierno en asuntos con particulares, la materia contencioso administrativa. Lo cierto es que esta regulación de la Ley 166 establece que la intervención de la justicia, de este Superior Tribunal de Justicia, lo será con el alcance de segunda instancia respecto a la administración, ¿sí? En carácter de revisor, ¿sí? De segunda instancia, no en un sistema judicialista como es el que tenemos hoy en día y que vamos a ver más adelante. Lo cierto es que interviene el Superior Tribunal de Justicia en carácter de segunda instancia respecto de la decisión de la administración. Luego tenemos la Constitución de 1873 y la enmienda de 1889. Este sistema es importante porque rigió por más de 100 años, ¿sí? Lo cierto es que la Constitución de 1873, ya, digamos, con una Suprema Corte de Justicia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se estableció en el artículo 156, inciso tercero, que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires decide las causas contenciosas administrativas en única instancia y en juicio pleno, previa denegación de la autoridad administrativa competente, ¿sí? Es decir, entiende la Suprema Corte de Justicia
en juicio pleno y con competencia exclusiva y originaria. Yo quiero interponer una acción contencioso administrativo, tenía que ir a la Suprema Corte de Justicia. Lo cierto es que esta Constitución de 1873, y como les digo, fue muy importante porque estuvo durante más de 100 años, estableció las bases de un sistema de justicia administrativa donde se reconocían tanto el órgano, es decir, la Suprema Corte, la materia y los procedimientos, ¿sí? A través de la reglamentación. Era un sistema judicialista ya. Ya se empieza a hablar de que el Poder Judicial es quien debe entender en los casos y controversias suscitados entre los particulares y un Estado. ¿Sí? Se empieza a dejar un poco de lado ese carácter revisor que tenía la Constitución de 1854. ¿Sí? La enmienda de 1889 viene a agregar dos temas fundamentales, ¿sí?, en la materia, que es la inclusión de la acción por retardación, que es lo que se denomina silencio, ¿sí? Ante el silencio de la administración en el reclamo efectuado por el particular, vemos que se habilita la instancia judicial. ¿Sí? Entonces, se incluye la acción por retardación y se establece el principio de ejecutoriedad de las sentencias de condena dictadas en causas contencioso administrativo. Esto de una especial relevancia institucional, teniendo en cuenta las dificultades que siempre generaron las causas contra el Estado. ¿Sí? Entonces, se establecen estos dos supuestos importantes en los casos contenciosos administrativos. ¿Cuáles eran los caracteres de la justicia administrativa de esta Constitución de 1873? Bueno, en primer lugar, la expresión de juicio pleno. Esta expresión de juicio pleno lo tiene un doble significado. Juicio pleno como un proceso ordinario, por oposición a un proceso sumario, es decir, un proceso realmente donde se le garantice a aquel que interviene, ¿sí?, dotado de mayores oportunidades para el ataque, para la defensa, para la prueba, es decir, un proceso pleno, ¿sí?, un proceso ordinario pleno. Y por otro lado, un proceso ordinario pleno de instancia originaria, ¿sí?, es decir, por oposición al carácter revisor que tenía la Constitución de 1854. Lo cierto es que este juicio pleno se había establecido, pero con una legitimación restringida. ¿A quién restringida? A los titulares de derechos, a los titulares de derechos subjetivos, es decir, tenían una exclusividad. Los titulares de derechos subjetivos podían pretender la anulación del acto administrativo lesivo, el reconocimiento del derecho o la indemnización, en su caso, de los daños y perjuicios. Como les digo, esta es una concepción subjetiva del contencioso administrativo. Se pretendía proteger esos derechos subjetivos, por oposición a una concepción objetiva. ¿Qué sería una concepción objetiva del contencioso administrativo? Pretender la legalidad, ¿sí?, que el Estado obre en un marco de legalidad, ¿sí?, pero no con un derecho subjetivo. Por eso en esta Constitución de 1873 se empieza a hablar de que la función judicial se abre para juzgar casos, ¿sí?, ante la existencia de un caso o una controversia, pero no para controlar meramente la legalidad del obrar administrativo. Bien, tenemos, posterior a esa Constitución de 1873 y 1889, tenemos una Constitución en 1934 y en 1949. Sin embargo, tanto la del 1934 como 1949, salvo algunos retoques de redacción, no modificaron este sistema que se mantuvo vigente, ¿sí? Estuvo vigente por más de 100 años, como les decía. Pero, ¿qué es lo que sucede? En el año 1903, el doctor Luis Varela escribe un proyecto, ¿sí?, de Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo que entra en vigencia en 1906. Miren desde cuándo estamos hablando. A través de lo que se denominaba la Ley 2961, que es el Código Varela. El Código Varela, para que se den una idea, estuvo vigente entre 1906 y el año 2003, concretamente, ¿sí? En el año 2003 se pone en funcionamiento el Fuero Contencioso Administrativo. ¿Sobre qué base se estableció Varela este código, el Código Varela? Sobre las bases de autoridad administrativa, previa denegación y la limitación de la legitimación a los titulares de derechos subjetivos. ¿Qué significa esto? La base de autoridad administrativa significaba o se estableció de un modo excluyente. ¿Excluyente de qué? De la actividad administrativa de los otros poderes del Estado que no era el Poder Ejecutivo. Es decir, excluía la actividad administrativa del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como también la actividad administrativa de las personas jurídicas no estatales. Es decir, solamente se circunscribía
a la actividad administrativa del Poder Ejecutivo. Bien, solamente. Ahora vamos a ver cómo es en la actualidad, totalmente diferente. Sobre la base de previa denegación, este es un resabio del carácter revisor que tenía este sistema. Cuando se habla de previa denegación, está hablando de que previamente tiene que haber un acto administrativo, ¿sí? O sea, limitaba la legitimación para poder accionar judicialmente a la existencia de un acto administrativo o, en caso de retardación, en caso de que no se resuelva ese acto administrativo, ¿sí? Pero este previa denegación es un resabio del carácter revisor, ¿sí? Y, lógicamente, como establecía la cláusula constitucional, limitaba la legitimación a los titulares de derechos subjetivos, ¿sí? De este modo quedaban excluidos un montón de situaciones subjetivas, ¿sí? Que eran relacionadas, por ejemplo, con los intereses legítimos, los intereses simples, los intereses difusos, los derechos de incidencia colectiva, es decir, limitaba el marco de acceso a la justicia, ¿sí? Estas son las bases del Código Varela. Como les digo, el Código Varela rigió entre 1906 y el año 2003, o sea, muchísimo tiempo. Lo cierto es que la cláusula constitucional que vimos recién, ¿sí?, de 1873, el Código Varela y la jurisprudencia reinante y que tenía estas ideas, ¿sí?, resulta muy importante, de valor para el derecho administrativo, porque estableció un modo de control judicial de los actos de la administración a través de un proceso pleno, ¿sí?, y con condena ejecutable. Pero lo cierto es que en los últimos tiempos, principalmente en los últimos 30 años, se requería de una ampliación del acceso a la justicia, ¿sí? Estaba muy limitado el acceso a la justicia, ¿sí? Y era contrario a un montón de principios, por ejemplo, el principio de tutela judicial efectiva, que era imposible prácticamente acceder a la justicia. Entonces, esto se empieza a flexibilizar a partir del dictado de la Ley 12.008, que es el Código Contencioso Administrativo. Previo a la Ley 12.008 tenemos la Reforma Constitucional de 1994. Es importante la reforma constitucional, además de la Constitución Nacional, tenemos la reforma de la Constitución Provincial, que es la que nos estamos circunscribiendo nosotros acá. Con la reforma constitucional de 1994 se modifica este modelo que se había instituido en 1873, que perduró muchísimos años. Y se estableció un sistema judicialista. ¿Qué significa judicialista? Que es el Poder Judicial quien controla, ¿sí?, los casos o controversias que se susciten entre un particular y el Estado. Ese carácter revisor se terminó por completo, ¿sí? El Poder Judicial, digamos, interviene en una instancia originaria y plena. Lo cierto es que la Constitución de 1994 lo regula en el artículo 166, quinto párrafo. Anoten este artículo porque es muy importante, ¿sí? Junto con la Ley 12.008, este artículo tiene importante relevancia para el proceso contencioso administrativo. ¿Qué dice el artículo 166? Los casos originados por la actuación u omisión de la provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas en el ejercicio de funciones administrativas serán juzgados por tribunales competentes en lo contencioso administrativo, de acuerdo a los procedimientos que determina la ley, la que establecerá los supuestos en que resulte obligatorio agotar la vía administrativa. Ahora vamos a desentrañar un poquito este artículo y vamos a ver algunas cuestiones en particular. Lo cierto es que la reforma constitucional de 1994 también estableció el principio de tutela judicial efectiva, ¿sí? Y por eso se modifica un poco todo este sistema. ¿Qué es la tutela judicial efectiva? La tutela judicial efectiva tiene un triple enfoque. En primer lugar, la libertad de acceso a la justicia, ¿sí?, eliminando todos aquellos obstáculos procesales que así lo impidan, ¿sí? Libertad de acceder a la jurisdicción. Por otro lado, el derecho a obtener una sentencia de fondo, una sentencia que resuelva el caso, ¿sí?, una sentencia motivada, una sentencia fundada, más allá del acierto de la decisión, que para eso tenemos las vías recursivas, ¿sí? Y el tercer escalón está que esa sentencia pueda ser ejecutada, lo que se denomina la ejecutoriedad del fallo, ¿sí? Este es el triple enfoque que tiene el principio de tutela judicial efectiva. Además del artículo 15 de la Constitución Provincial, lo tenemos en el artículo 18 de la Constitución Nacional, establece la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, y en el artículo 8 de la KDH, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional. Establece el derecho a ser oído con las debidas garantías legales en un plazo razonable, ¿sí?, por un juez establecido con anterioridad a la ley, ¿sí?
Entonces, este es el principio de tutela judicial efectiva, que tiene mucha importancia para esta reforma en 1994. ¿Cuáles fueron los cambios más significativos de esta reforma y que impactan de lleno en el modelo moderno de proceso contencioso administrativo? En primer lugar, se crea el fuero contencioso administrativo. Es decir, se elimina la competencia exclusiva y originaria de la Suprema Corte, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires. Se crea un fuero especializado. Esto es fundamental. Mayor amplitud en el acceso a la justicia. Se empiezan a abrir las puertas de la jurisdicción, ¿sí? Se flexibilizan algunos aspectos procesales, ¿sí?, algunos recaudos habilitantes, y también en materia de legitimación. Se establece la configuración de un caso, ¿sí?, a partir del ejercicio de la función administrativa. El ejercicio de la función administrativa es la materia, que ahora la vamos a ver en particular. Se supera el carácter revisor que se había atribuido a la jurisdicción contencioso administrativo. Eso que hablábamos de 1854 se supera del todo, a través de una serie de instituciones procesales. ¿Qué instituciones procesales vemos? En primer lugar, se establece de forma excepcional el requisito de agotar la vía administrativa, ¿sí? No se requiere agotar la vía administrativa, salvo en casos excepcionales establecidos por la ley, que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Se establecen pretensiones procesales, ¿sí?, y se amplían las pretensiones procesales, ¿sí?, se amplían los casos que se pueden demandar en causas contenciosas administrativas. Por otro lado, se elimina el requisito de acto previo o previa retardación o denegación, ¿sí? Ese requisito de acto previo, ¿sí?, o previa retardación o denegación se elimina. ¿Por qué? ¿Qué significaba esto? Que si no había un acto administrativo denegatorio, yo no podía accionar judicialmente. Eso se elimina y se amplían las pretensiones procesales para poder que haya casos contenciosos administrativos distintos, ¿sí? Y por último, se elimina esa necesidad de que sea congruente todo lo que se había suscitado en sede administrativa con lo que se planteaba en sede judicial. Es decir, se podían invocar nuevos argumentos en el proceso judicial, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con algunos casos, pero esto es muy importante. Por otro lado, se reemplaza el criterio subjetivo en cuanto a la delimitación de la función administrativa por un criterio objetivo. Es decir, se admite la plena judiciabilidad de la actividad administrativa de los poderes legislativo y judicial. ¿Se acuerdan cuando le dije anteriormente que la actividad administrativa del poder legislativo y del poder judicial no podía ser un caso contencioso administrativo? Bueno, ahora eso se modifica, ¿sí? Y vamos a ver ahora, cuando definamos la función administrativa, en qué casos son. Y también de la actividad administrativa de las personas públicas no estatales. Las personas públicas no estatales son, por ejemplo, los colegios profesionales. ¿Bien? Por otro lado, se le reconoce aptitud a la provincia y a los entes para actuar como parte actora en el proceso, ¿sí? La provincia y los entes pueden ser parte actora, son legitimados activos. Bien. Esto como una consecuencia natural de eliminar ese requisito de acto previo denegatorio. Y por último, se establece que la pretensión es el eje central del proceso, ¿sí? La pretensión es el eje central del proceso, ¿sí? Esto fundado en el principio de tutela judicial efectiva. Fuero contencioso administrativo. El fuero contencioso administrativo tiene plena vigencia desde el 15 de diciembre del año 2003, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Como le dije, la Constitución provincial eliminó esa competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y estableció un mandato a la legislatura de establecer un fuero especializado, ¿sí? Se descentraliza la organización judicial en un fuero especializado. Lo cierto es que la ley 12.008, ¿sí?, que es el Código Contencioso Administrativo, además de reglas y pautas procesales, establece un modelo de organización, ¿sí?, donde hace cita a algunos tribunales colegiados, tribunal de casación especial, pero la ley 12.074 establece la organización de la justicia administrativa. Concretamente, la ley 12.074 establece cuáles son los tribunales que van a formar parte del fuero contencioso administrativo. Pero es más importante que la ley 12.074, es la ley 13.101, que le otorga al fuero su estructura definitiva. ¿Cómo se compone el fuero contencioso administrativo? ¿Alguien sabe cómo se compone el fuero contencioso administrativo? A ver.
¿Alguien se anima? No, yo no. Bien. Fuero contencioso administrativo tiene juzgados unipersonales, ¿sí? De primera instancia, un juzgado por cada cabecera de departamento judicial, ¿sí? Juzgados unipersonales que entienden en las causas contencioso administrativo, y cámaras de apelación en lo contencioso administrativo regionales, ¿sí? Que entienden en distintos departamentos judiciales. ¿Sí? En el caso de la Cámara Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, que es la que tenemos en esta ciudad, entienden causas de los juzgados de Azul, de Bahía Blanca, de Necochea. ¿Sí? El doctor Herrera es juez contencioso de Necochea, de primera instancia. ¿Sí? Yo trabajo en un juzgado de primera instancia contencioso administrativo de Mar del Plata, en el contencioso administrativo número 1. Lo cierto es que las cámaras de apelación en los contenciosos administrativos regionales, a las que le hacía alusión recién, tienen doble función. En primer lugar, son alzada de los juzgados de primera instancia en aquellos recursos que estén habilitados en los procesos contenciosos administrativos sobre las resoluciones o sentencias de los juzgados de primera instancia. ¿Sí? Es la alzada, ¿sí? Es segunda instancia de esos juzgados. Pero también tienen competencia originaria en algunas cuestiones en particular. Tienen competencia originaria en las demandas interpuestas contra las resoluciones del Honorable Tribunal de Cuentas, ¿sí? Tienen competencia originaria en las demandas contra las sentencias definitivas del Tribunal Fiscal de Apelación, ¿sí? Y tienen competencia originaria en los denominados recursos directos, ¿sí? Por ejemplo, por las resoluciones de los colegios profesionales. ¿Sí? Entonces, además de ser alzada de los juzgados de primera instancia, tienen competencia originaria en algunas cuestiones en particular. Resoluciones del Tribunal de Cuentas, apelación de sentencias definitivas del Tribunal Fiscal de Apelación y los recursos directos. ¿Sí? Esto es importante. Lo cierto es que entonces tenemos que componen el... Profesor, Sí, Fiorella. disculpe que le interrumpa. ¿Cuántos juzgados unipersonales hay acá en Mar del Plata? Acá hay dos. Ah, ok, eso. Era de curiosidad nomás. No hay Gracias. problema. Osvaldo Saldarini es secretario del Contencioso Administrativo número 2. Acá tenemos dos, están en plena vigencia desde el año 2003. ¿Sí? Es un foro nuevo, relativamente nuevo, el año 2003. Piensen de que no hace mucho. La Cámara Contencioso Administrativo, acá, con asiento en Mar del Plata, está del año 2008. Así que antes, cuando no estaba la Cámara Contencioso en el 2008, o sea, entre el 2003 y el 2008, en grado de apelación era la Cámara Contencioso de La Plata. ¿Sí? Así que, nada, es muy linda la jurisprudencia del fuero. En algún momento veremos algunos casos también. Bien. Y por último tenemos la ley 13.435 que crea el fuero de ejecuciones tributarias. ¿Qué es esto? Le debe llamar la atención porque nunca escucharon de un juzgado de ejecución tributaria, ¿no? Yo tampoco. ¿Por qué? No. No. Esto es así. Esta ley 13.435 crea este fuero de ejecuciones tributarias, un fuero especializado para las ejecuciones tributarias, y crea concretamente los juzgados de primera instancia de ejecuciones tributarias. ¿Sí? Crea un órgano nuevo. ¿Sí? En grado de apelación de estos juzgados de primera instancia de ejecuciones tributarias serían las cámaras contenciosos regionales que ya están en vigencia. Lo cierto es que nunca se crearon esos órganos de ejecuciones tributarias de primera instancia, entonces nunca entró en vigencia. Nunca se puso en práctica esta ley porque nunca se crearon los órganos correspondientes. Entonces, ¿qué sucede con las ejecuciones tributarias? Es el modelo anterior, el modelo que es anterior a la ley, que hoy en día está vigente. Lo cierto es que respecto a las ejecuciones tributarias, las mismas se desdoblan. Lo que son ejecuciones tributarias provinciales, ¿sí? Todo lo relacionado con ARBA, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, tramita ante el fuero contencioso administrativo. Y todas aquellas ejecuciones tributarias municipales, que son los apremios municipales, tramitan ante el fuero civil y comercial. ¿Sí? Si ustedes me preguntan por qué, es una cuestión de política legislativa. No tiene mayores fundamentos. Porque la naturaleza de los tributos es la misma. Pero se decidió de que los provinciales tramitan del fuero contencioso, ¿sí? Los que son apremios de ARBA, y los apremios municipales ante el fuero civil comercial. Este fuero de ejecuciones tributarias que se pretende establecer se unificaría y tramitarían todas este tipo de causas. Bien,
¿Se entendió eso? Sí, Sí, sí. sí, sí. Bien. Bueno, tenemos este fuero contencioso. Ahora vamos a empezar a analizar un poquito el código contencioso administrativo. Este código contencioso administrativo no les va a dificultar leerlo. Tiene 78 artículos, 77 concretamente de contenido. Se divide en 3 títulos. Título 1, que es del proceso administrativo, que establece algunas cuestiones generales y comunes en los primeros artículos, y después se establece la reglamentación del proceso ordinario, del artículo 1 al 66. Luego establece los procesos administrativos especiales, del 67 al 76. Y por último, unas disposiciones complementarias y transitorias que no tienen mayor utilidad. El artículo 77 remite al CPCC como aplicación supletoria. Entonces, todo lo que no está estipulado en este código contencioso, que es un código procesal, ¿sí? Lógicamente, al ser provincial, que es de regulación común, ¿sí? Todo lo que no está estipulado acá se rige supletoriamente por el CPCC. Eso sí importa. Bien. Bueno, competencia material. Vamos a ver cuestiones de competencia. ¿Cuáles son los casos incluidos y excluidos de procesos contenciosos administrativos? La Constitución Provincial que veíamos recién, ¿sí? De 1994, que tiene especial relevancia en este nuevo sistema, ¿sí? El nuevo sistema que deja al lado el tradicional, que deja al lado a la Constitución de 1873, al Código Varela y a la jurisprudencia de este estilo, es la Ley 12.008 y la Constitución Provincial de 1994. Y lógicamente la descentralización que vimos recién y la conformación del fuero contencioso. La Constitución Provincial pone acento en el ejercicio de funciones administrativas. ¿Alguien se da una idea de qué es el ejercicio de funciones administrativas? A ver, ¿qué se imaginan? Díganme, cualquier cosa. A ver, escucho a Dictado alguien. de actos administrativos, es una función administrativa. Reglamentos, dictar reglamentos. Bien. Son todos ejercicios de función administrativa, pero es un poco más amplio. Justamente lo que vino a hacer la ley 12.008 es evitar que para acceder a la justicia se requiera un acto administrativo, ampliar los supuestos, ampliar los casos, ¿sí? Modifica el criterio que se utilizaba antes. Antes, ¿qué es lo que sucedía? Si no había un acto administrativo emanado de una autoridad estatal, ¿sí? Y que les lesionaba derechos subjetivos, no se podía acceder a la jurisdicción, ¿sí? Hoy en día eso se viene a modificar. Se viene a modificar justamente para ampliar el espectro, para ampliar la posibilidad de supuestos y la posibilidad de casos. Cuando veamos pretensiones procesales, la clase que viene van a ver la cantidad de pretensiones que tenemos. Pretensión anulatoria, pretensión de restablecimiento de derechos, pretensión declarativa de certeza, pretensión indemnizatoria, que es asimilable a daños y perjuicios, ¿sí? Pretensión de cesación de vía de derecho administrativo, amparo por mora. Se amplía totalmente los supuestos. Y para eso se establece este ejercicio de funciones administrativas que ahora vamos a ver qué significa concretamente. Lo cierto es que la cláusula constitucional que vimos anteriormente, este artículo 166, quinto párrafo, se compone de 4 elementos. En primer lugar, caso. ¿Sí? La voz caso justamente se utiliza para equiparar al proceso contencioso administrativo a cualquier otro proceso judicial. ¿Sí? ¿Qué significa caso? O sea, es la posibilidad de acceder a la justicia ante un conflicto o una controversia que produzca una lesión a intereses, ¿sí? A derechos o intereses de una persona, de un individuo. Entonces, aquel que pueda plantear un caso tiene acceso a la jurisdicción. Es un término bastante general, pero que también utiliza la Constitución Nacional, el artículo 116. Dice que el Poder Judicial puede intervenir siempre que exista caso o controversia que habilite la intervención. Entonces, los dos casos es importante. Actuación y omisión, o actuación u omisión. Estas son expresiones que utilizó el constituyente de 1994 para también ampliar la posibilidad de supuestos en la cual se puede dar una causa contencioso administrativa. ¿Sí? Es un término bastante general, conducta positiva o negativa del Estado. ¿Sí? Entonces, viene a ampliar la posibilidad de supuesto. Respecto a los sujetos, también. La Constitución de 1994 viene a ampliar la posibilidad de incluir sujetos en este tipo de causas. Ahora vamos a ver lo que es legitimación activa y legitimación pasiva, y van a ver los supuestos y los distintos sujetos que tenemos
que pueden existir en un proceso contencioso administrativo. Pero me interesa este tema de la función administrativa. ¿Qué es el ejercicio de función administrativa que les preguntaba recién? Concretamente es la actividad o inactividad, formal o no, de un órgano del Estado, ¿sí? Así como también es la actividad o inactividad, ¿sí?, formal o no, de una persona jurídica no estatal o de un particular con prerrogativas, ¿sí?, delegadas, prerrogativas públicas delegadas, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es Sí, decir, sí, pero queda muy amplio, Leo, es muy amplio como para, no tiene definiciones o no tiene límite. en realidad se amplía justamente por este tema de el principio de tutela judicial efectiva. Concretamente se amplía por eso. El ejercicio de la función administrativa se amplía para que haya más supuestos. Obviamente que este tema de la función administrativa después tiene que ser compatible con la pretensión procesal, que tiene un montón de recaudos y que vamos a ver la semana que viene. Pero se viene para cortar eso de que tiene que existir un acto administrativo para poder litigar. ¿Sí? Quizás es muy amplio, sí, yo coincido, quizás sea muy amplio, pero después se tienen que dar un montón de otros supuestos. Entonces, tenemos que es la actividad o inactividad, formal o no, ¿sí? Porque a veces se exterioriza a través de un acto, a veces que se exterioriza a través de un hecho, actos y hechos ya vieron, o una vía de hecho, ¿sí?, de un órgano estatal, de una persona jurídica no estatal o de un particular siempre que había una prerrogativa pública delegada. Eso a través de una ley, de un reglamento o de un contrato administrativo, como les ha explicado el doctor Saldarini. Bien, no se asusten si algo no entendieron, que ahora vamos a volver con la reglamentación de la 12.008. Entonces, vamos a ir al articulado. Ya vimos la Constitución provincial, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco el articulado de la ley 12.008. El artículo 1 de la ley 12.008 del Código Contencioso, como les guste más decirlo, ley 12.008 Código Contencioso, establece los casos y controversias que integran la materia, ¿sí? Y lo cierto es que establece varios criterios. En primer lugar, el inciso 1 del artículo 1 hace prácticamente una copia, ¿sí?, de lo que establece la Constitución Provincial en el artículo 166, pero le agrega el término pretensiones, ¿sí? Utiliza el término pretensiones, que cuando veamos pretensiones, la clase que viene van a ver que es bastante interesante el por qué lo incluye. Y en el inciso 2 establece la presunción del ejercicio de las funciones administrativas cuando la ejercen los órganos estatales, ¿sí?, que por lo general les tienen atribuida esa función. Establece una presunción a favor del ejercicio de la función administrativa. Si te parecía amplia la definición de ejercicio de la función administrativa, fíjate que el inciso 2 del artículo 1 establece la presunción. ¿Qué significa eso? Que si estamos ante un órgano estatal, se presume que ejerce funciones administrativas si es que las tiene atribuidas. Entonces, al contrario, sensu, debería probarse de que no ejerció la función administrativa. Por eso te digo que es bastante amplio tanto lo que establece la Constitución Provincial como lo que establece el Código Contencioso. Ahora vamos a ver concretamente casos incluidos y casos excluidos, ¿sí? O sea, qué está dentro de casos contenciosos administrativos y qué están afuera. No vamos a leer los del artículo 2 porque en realidad es una enumeración ejemplificativa, ¿sí? Los supuestos que establece el artículo 2 son meramente enumerativos, ¿sí? No se cierran en eso. Después, cuando tengan algún tiempo, lean el artículo 2 del Código Contencioso, ¿sí? Prefiero que analicemos los casos puntuales con las pretensiones que están establecidas en el artículo 12, la clase que viene. Pero establece los casos incluidos. Pero no se limitan, como le digo, no es que se cierran en lo que establece el artículo 2. Hay otros supuestos que están establecidos por leyes especiales que también son casos contenciosos administrativos. Por ejemplo, algunas cuestiones ambientales que establece la ley 11.723 o la impugnación de sanciones en el marco de la ley de defensa del consumidor que disponen los jueces de faltas en el marco de la ley 13.133. Entonces, no se limita simplemente a lo que establece el artículo 2, sino que hay otros supuestos, tanto en el propio Código Contencioso como en leyes especiales. ¿Bien? Pero me interesa que hagamos especial hincapié en los casos excluidos de la materia contencioso administrativo para pensar un poco qué no es un proceso contencioso administrativo. En primer lugar, algunos ámbitos de la policía administrativa.
todo lo relacionado con la impugnación, ¿sí? O la revisión de las sanciones de los juzgados de faltas tramitan ante juzgados correccionales, ¿sí? Infracciones de tránsito, clausuras, ¿sí? Todas aquellas sanciones que disponen los jueces de faltas tramitan ante la justicia correccional, no ante el fuero contencioso, salvo las impugnaciones de sanciones de defensa del consumidor, ¿sí? Que eso lo establece específicamente la ley 13.133. Por eso digo, algunos ámbitos de la policía administrativa se encuentran excluidos. Esto establece el artículo 2, inciso 1, y las normas que ahí se hacen referencia. Las controversias regidas, lógicamente, por el derecho privado, ¿sí? Esto es derecho público, o por normas o convenios laborales, ¿sí? Estas cuestiones se encuentran fuera de los casos contenciosos administrativos. Las que tramitan mediante juicio de desalojo, interdictos y pretensiones posesorias, ¿sí? Que se rigen por el Código Civil y Comercial. Los conflictos interadministrativos provinciales, es decir, conflictos entre los propios órganos provinciales, ¿sí? o órganos descentralizados, esto por un principio de unicidad provincial, ¿sí? Lo resuelve la propia administración. Y todo aquello relacionado a las ejecuciones de los créditos no tributarios provinciales y los apremios municipales, como les explicaba recién con el tema de los apremios municipales, ¿sí? Solamente tramitan ante el fuero contencioso administrativo la ejecución de los créditos tributarios provinciales, ¿sí? Los apremios provinciales, ¿sí? Aquellos ejecución de impuestos por, digamos, patente automotor, inmobiliario, ingresos brutos y inmobiliario complementario. Esos son los 4 impuestos que se pueden reclamar en el marco de un apremio, ¿sí? Son juicios ejecutivos que inicia ARBA, ¿sí? A través de sus apoderados fiscales externos contra los particulares morosos, ¿sí? Contribuyentes. Bien, eso es materia contencioso administrativa. Bueno, entonces, eso era competencia material, ¿sí? El ejercicio de funciones administrativas es material. Ahora vamos a ver competencia por razón de territorio. La competencia territorial está regulada en el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo. ¿Por qué es importante la competencia territorial? En primer lugar, a ver, tiene una doble incidencia. En primer lugar, determina la jurisdicción, sea federal o local. Y por otro lado, establece cuál es el órgano judicial que va a entender en el caso concreto, ¿sí? Que se inicia. Entonces tiene una doble incidencia. En jurisdicción y por otro lado, quién es el órgano judicial que va a entender en mi caso. Lo cierto es que, más allá de la importancia, lógicamente, de la competencia territorial, hay una regla general, ¿sí? Y la regla general está establecida en el artículo 5. ¿Cuál es la regla general? Será competente para entender en las causas contenciosas administrativas el juzgado correspondiente al domicilio de las personas cuya actuación u omisión dé lugar a la pretensión procesal. El domicilio de las personas cuya actuación u omisión dé lugar a la pretensión procesal. ¿Qué sería esto? O sea, quienes actúen en ejercicio de funciones administrativas. Exactamente, diferente. Perfecto. O sea, el domicilio de quien realiza ese ejercicio de la función administrativa. Pero como toda regla general, tiene sus excepciones. Y acá las excepciones son interesantes, porque se establecen aquellos supuestos relativos a algunas materias que se le da la posibilidad al litigante, ¿sí? De modificar esta regla general, ¿sí? Principalmente para no impedirle o no complicar el acceso a la justicia. Ahora vamos a ver cuáles son las excepciones. En primer lugar, tenemos en materia de empleo público, en las cuales, a elección del litigante, de quien promueve el juicio, puede ser el lugar de la prestación de servicios del agente, el domicilio de la demandada o el domicilio del demandante, es decir, del actor. Tenemos estas 3 posibilidades. Esto a elección del actor. En materia previsional, donde puede ser el del domicilio del interesado o de la demandada, también a elección del actor. Estas 2 materias puntuales se le da esta posibilidad al litigante. En cuestiones entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas, en las que es competente el lugar de la ejecución de la prestación. Respecto de contratos administrativos, en las que será competente el juez correspondiente al lugar de celebración del contrato, ¿sí?
Esto seguro capaz que les hizo alguna referencia Osvaldo. Y en los casos de servidumbres administrativas y expropiaciones, que es competente el juez correspondiente al lugar de erradicación de los bienes involucrados. Es donde están los bienes, ¿sí? En caso de una expropiación o una servidumbre administrativa. Entonces, estas son las excepciones. Tenemos algunas excepciones más, además de esta. Hay un fallo de la Corte. A ver, típico caso. ¿Qué es lo que se imagina usted? Arba. ¿Sí? Yo quiero demandar a Arba, ¿sí? Porque por un tema tributario. ¿Arba dónde tiene domicilio? La casa central de Arba. ¿Qué se imagina? En La Plata. Exactamente. Entonces, si yo quisiera demandar a Arba, según esta regla general, debería ir a La Plata a litigar. ¿Qué pasó? La Corte, en un fallo interesante, que es el fallo Sarachaga, estableció que en realidad, si bien no era una de las excepciones previstas en el artículo 5, correspondía establecer la descentralización, ¿sí? Y en función de ello, le dio la posibilidad al actor de elegir el domicilio en la cual quisiera demandar, que era el domicilio justamente del demandante, ¿sí? Acá en Mar del Plata también hubo casos interesantes de eso, también de jurisprudencia de la Cámara Local, pero este fallo Sarachaga, que después los invito a que lo lean, es importante, porque esta vez, digamos, impulsó la descentralización y la posibilidad de establecer algún marco excepcional a esta regla general fuera de lo previsto en el artículo 5 del Código Contencioso. Ha sido esa posibilidad. Y este caso, Sarachaga, era materia tributaria, pero lo cierto es que se establece que es más allá de esta materia tributaria. O sea, otros casos supuestos donde hay una clara afectación al acceso a la justicia, también corresponde descentralizar y que esa persona pueda litigar en su propio domicilio, más teniendo enfrente a un aparato interesante como es la agencia de recaudación, ¿no? Se deben imaginar. Bien, seguimos. El artículo 6 del Código Contencioso establece como regla la improrrogabilidad. En razón de la materia no se discute, ¿sí? Un caso contencioso administrativo no puedo pactar entre las partes que tramite ante el fuero civil y comercial o ante el fuero laboral. Eso está claro. Pero en razón del territorio, lógicamente, la improrrogabilidad es una cuestión de orden público, es decir, no se encuentra disponible para las partes, salvo que sea contenido meramente patrimonial. Y esto lo establece el artículo 1 del CPCC, como seguramente ya vieron en alguna materia. Si es una cuestión de contenido meramente patrimonial, las partes pueden hacer una prórroga en razón del territorio, ¿sí? Pero el resto de los supuestos no podrían prorrogar, lógicamente, ni hablar de la materia, que es lo que vimos primero, y tampoco en razón del territorio, que se establece por los supuestos que vimos recién. ¿Vamos bien por acá? Sí. Sí, sí. ¿Dudas? Bueno, seguimos. Competencia por razón de grado. Bueno, esto no es muy difícil. El principio general es que el conocimiento y decisión de las causas, ¿sí? De las demandas promovidas por los litigantes, entienden los juzgados de primera instancia, ¿sí? Y la Cámara de Apelación tiene el conocimiento de los recursos, ¿sí? En grado de alzada, de segunda instancia. Pero como bien les expliqué anteriormente, hay ciertas excepciones. Esto de los recursos judiciales directos contra actos administrativos, que tienen competencia originaria de la Cámara Contencioso Administrativo, ¿sí? O los supuestos de impugnación de las resoluciones del Tribunal de Cuentas o la apelación de las sentencias definitivas del Tribunal Fiscal de Apelación, ¿sí? Entonces, esto es importante. El artículo 7 establece los conflictos de competencia, ¿sí? ¿Y cuándo hay un conflicto de competencia? Hay dos tipos de conflictos de competencia. Puede haber conflictos de competencia entre jueces contenciosos administrativos, por lo general estos conflictos de competencia es conflicto de competencia territorial, ¿sí? Que en caso de que haya dos jueces contenciosos administrativos que se discuten, ¿sí? Se disputan la competencia de esa causa, esto tramita por vía incidental y ¿quién resuelve? El Tribunal Superior, que es la Cámara Contencioso Administrativo con competencia regional. Entonces, si hay un conflicto de competencia entre jueces contenciosos administrativos, resuelve la Cámara Contencioso Administrativo Regional. Ahora, que esto se ve mucho entre jueces civiles y jueces contenciosos administrativos. Si el conflicto de competencia es entre un juez contencioso y un tribunal de otro fuero, como les digo, con los juzgados civiles hay muchos conflictos de competencia, a veces con algún tribunal laboral. Yo nunca vi en mi vida, por lo menos, un conflicto de competencia con un tribunal de familia o con un juzgado penal.
Pero entre contencioso y civil y comercial se ve mucho, alguna cuestión específica laboral puede haber. ¿Quién resuelve? Resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que es el órgano común superior. Cuando hay un conflicto de competencia, sea entre contenciosos o entre contencioso y un tribunal de otro fuero, lo cierto es que el juicio principal se suspende, salvo aquellos supuestos de medidas cautelares o medidas urgentes que puedan ocasionar un grave perjuicio la suspensión, ¿sí? Si no, el proceso principal se suspende. ¿Bien? Acá hay un tema que también lo regula el artículo 7, que vamos a ver la clase que viene, que en las causas contenciosos administrativos hay plazos de caducidad para interponer una demanda, ¿sí? Hay plazos de caducidad que deben cumplirse. Lo establece el artículo 17 y 18 del Código Contencioso. Lo que dice el artículo 7 es que para poder verificar el cumplimiento del plazo previsto en el artículo 18 del Código Contencioso, se toma en cuenta la fecha de interposición de la demanda. Esto es beneficioso, lógicamente, para el litigante, para que una vez que se resuelve el proceso y se resuelve el conflicto de competencia y dice que la causa es para el juez contencioso, no le salgan con que el plazo venció y que fue interpuesta fuera de término y que ya caducó el plazo. No. Se toma en cuenta la fecha de interposición de la demanda. Esto es importante, ¿sí? En cuanto al plazo de caducidad. ¿Qué oportunidad tiene para verificar la competencia del juez? Hay dos etapas. En primer lugar, la etapa liminar, ¿sí? El principio del proceso. Antes del traslado de la demanda. El artículo 8 regula que el juez, antes del traslado de la demanda, debe examinar si es competente o no para entender en el proceso. ¿Sí? Si se considera que no es competente para entender en ese proceso, esto lo debe establecer mediante una resolución debidamente fundada, ¿sí? Y si considera que es competente otro juez de la jurisdicción provincial, debe remitirlo a ese juzgado, ¿sí? a ese fuero. En cambio, si considera que Profesor, es incompetente. Sí, acá, Fiorella. perdón, pero antes que continúe, acá también rige la vía inhibitoria y declinatoria. Totalmente. Sí, sí, sí. Ah, Sí, bien, excusación, listo. recusación. Todo eso en virtud de, como les digo, la aplicación supletoria del CPCC. Todo lo que Ok. no está regulado en el Código Contencioso se regula por el CPCC. Y créanme que se aplica bastante, por lo menos en la práctica, nosotros aplicamos bastante el CPCC en algunas cuestiones que no están reguladas en el Código Contencioso. Pero buena la aclaración. Entonces, en la etapa liminar puede declararse incompetente. Si considera de que es otro juez provincial competente, lo remite. Ahora, si considera de que es incompetente en virtud de que la causa debe tramitar ante el fuero federal o una jurisdicción distinta a la provincial, archiva. ¿Sí? Archiva la causa. Entonces, ese litigante deberá promover el juicio ante la justicia federal o otra jurisdicción de otra provincia, una demanda nueva. Esto es una regla que establece el artículo 8. ¿Sí? En cambio, si el juez contencioso que se declara incompetente en esa causa, pero considera que es otro juez de la provincia competente, la remite. No tiene que iniciar un nuevo proceso el litigante. Esto es una regla que establece el artículo 8. Y la otra posibilidad para establecer la incompetencia de ese juez es a través, lógicamente, de la excepción de incompetencia, establecida en el artículo 34 del Código Contencioso. El artículo 34 establece que el demandado, dentro de los primeros 15 días para el plazo para contestar la demanda, puede poner la excepción de incompetencia como una excepción de previo y especial pronunciamiento. ¿Sí? En este caso, si el juez resuelve la excepción y le hace lugar a la incompetencia, también puede declararse incompetente en virtud de esta excepción. Entonces tenemos estas dos oportunidades para declarar la incompetencia. ¿Qué es lo que sucede con esto? Esto se modificó en este modelo, en este sistema moderno, porque antes, con el modelo tradicional, el juez podía declararse incompetente en la sentencia definitiva, algo que era una locura. Imagínense que ustedes tramitaron un proceso que demoró 1 año y medio, 2 años, el juez en la sentencia podía declararse incompetente. ¿Sí? Con esta regulación específica de la declaración de incompetencia, se vino a cortar con eso y se estableció estos dos momentos como los únicos en los cuales el juez se puede declarar incompetente. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, Sí. vamos a ver algunas cuestiones del proceso contencioso y no va a quedar mucho más, así no los canso, porque ya son 9:15.
Vamos a ver concretamente temas de legitimación procesal. ¿Qué es la legitimación procesal? Es la capacidad o la aptitud de una persona física o jurídica para intervenir en un proceso judicial, ¿sí? Eso es un concepto de legitimación procesal. Ahora vamos a ver cómo juega esta legitimación procesal en el proceso contencioso, tanto la legitimación activa como la legitimación pasiva. La legitimación activa está regulada en el artículo 13 del Código Contencioso y, como les decía y como les vengo sosteniendo, en este sistema moderno, se estableció una legitimación activa bastante amplia, ¿sí? Se le da la posibilidad a los individuos que se vean lesionados de alguna manera a que puedan deducir una causa contencioso administrativa. Concretamente, hay un listado que yo les voy a dar ahora, que hace un rato charlando con el doctor Saldarini, hablábamos de que esta clasificación que les voy a decir ahora en realidad ya está un poco en desuso, porque en realidad lo que vino a establecer tanto la Constitución Provincial como el artículo 13 es abrir las puertas y ver cada caso en particular, pero yo les voy a dar este listado de legitimados activos y de legitimados pasivos que se deduce de la regulación procesal. En primer lugar, tenemos los titulares de derechos subjetivos e intereses legítimos, como que pueden promover un litigio. Esta es la máxima protección procesal que podemos ver, ¿sí? Derechos subjetivos e intereses legítimos, vemos que ya estaba regulado desde 1854. ¿Sí? Aquel que se le afecta, ¿sí?, un derecho que es propio puede litigar. Eso no cabe ningún tipo de duda. Pero también se incluyen como legitimados activos los titulares de intereses simples y derechos de incidencia colectiva. ¿Qué es un interés simple? El interés simple es aquella voluntad que tiene una persona de que el Estado obre conforme el ordenamiento jurídico, ¿sí? Que obre en el marco de la legalidad. Si nos ponemos a analizar sobre las posturas doctrinarias, vemos que la mayoría entiende que los intereses simples en realidad no deberían ser legitimados activos. Pero lo cierto es que, conforme la regulación del artículo 13 y del principio de tutela judicial efectiva, hoy en día se da la posibilidad que para aquella persona que puede establecer un caso, ¿sí?, que pueda armarse un caso, ¿sí?, se anime y pueda litigar, ¿sí? Después tendrá que probar lo que considere, o sea, tiene que ser congruente el derecho que se invoca con lo que se pretende, ¿sí? Eso no cabe ningún tipo de duda, y esto lo viene estableciendo la Corte. ¿Sí? Y también tenemos los derechos de incidencia colectiva. Los derechos de incidencia colectiva, como bien sabemos, son aquellos intereses difusos, ¿sí? El derecho al medio ambiente, el derecho a la salud, el derecho a una información veraz y adecuada, artículo 42 y 43 de la Constitución Nacional. Entonces, estos titulares de derecho de incidencia colectiva también pueden reclamar en procesos contenciosos administrativos. Lógicamente, y por aplicación analógica del artículo 43 de la Constitución Nacional, también pueden ser legitimados activos el defensor del pueblo y las organizaciones no gubernamentales que tengan una representatividad adecuada para representar en los casos de derechos de incidencia colectiva, ¿sí? Y por último tenemos a los entes públicos estatales y no estatales, ¿sí? Pueden litigar contra entes públicos estatales y no estatales y contra particulares, ¿sí? Ahora vamos a ver la legitimación pasiva. La legitimación pasiva también, ¿sí?, si bien no se reguló expresamente en el Código Contencioso, tenemos una visión amplia de legitimación pasiva. Puede ser legitimado pasivo el Estado provincial lato sensu. ¿Qué significa esto? La provincia. Y cuando hablo de la provincia, no hablo de la provincia únicamente a la administración pública provincial. Lo cierto es que el sistema moderno vino a incluir tanto a la provincia como a los entes descentralizados, el IOMA, el IPS, el Instituto de la Vivienda, ¿sí? Algunos ejemplos. Pero lo importante es que no solo se encuentra la administración central, sino también estos entes descentralizados. ¿Y quién más? La actividad administrativa que realizan el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Salvo, respecto al Poder Ejecutivo, aquella actividad relacionada a la sanción de las leyes y el ejercicio de la función judicial por parte del Poder Judicial. Es decir, por actividad administrativa del Poder Legislativo y del Poder Judicial, se puede demandar al Estado provincial. ¿Se entiende esto? Ejemplo, un agente judicial que comete un error en ejercicio de las funciones puede ser demandado el agente y el Estado provincial, ¿sí?,
los dos codemandados de un proceso. ¿Sí? Lo mismo respecto del el poder legislativo. Las municipalidades, lógicamente, las municipalidades también pueden ser demandadas en un proceso contencioso administrativo, en el cual se incluye dentro de las municipalidades la actividad administrativa que realizan los consejos deliberantes y la actividad administrativa que realizan los entes descentralizados. Por ejemplo, en General Pueyrredón tenemos una ordenanza que se descentralizan en entes específicos. Tenemos el ENVIAL, el EMSUR, ¿sí? El EMDER, y son todos entes autárquicos. ¿Sí? Caso concreto. Vamos a un ejemplo y me dicen a quién demandaría. Un individuo va con una bicicleta, ¿sí? En una avenida. Hay un pozo en un bache grande, se mete de lleno y se lastima. ¿A quién demandarían? Municipalidad. Bien. ¿Alguien más? Bueno, Sí, además de la municipalidad, al organismo que se encarga de la, ¿cómo se llama? ¿Es el interno? el Al ENVIAL. organismo, el envial, a los El dos. sur, ¿no es? Que el encargado. ¿A quién, Lucas? ¿O no dijiste nada? Bueno, Sí, no sé si es el EMSUR o Envial, algo, bueno, no sí, sé el nombre tampoco, pero es un ente descentralizado. un ente descentralizado. Es el ENVIAL. Lo cierto es que la demanda se debe dirigir específicamente al ente que ejerce la función administrativa o que ejerce la función de policía en este caso, ¿sí? Que es el ENVIAL. Hay muchos casos donde se demanda, por ejemplo, la situación que les acabo de decir, que se demanda a la municipalidad y al ENVIAL, ¿sí? Y viene la municipalidad y deduce o pone una excepción de falta de legitimación pasiva. Y que muchas veces se le hace lugar y que la Cámara Local, de hecho, ha confirmado y ha condenado al ENVIAL, pero ha hecho lugar a la falta de legitimación pasiva respecto de la comuna demandada. Entonces esto es importante. A la hora de deducir una demanda hay que ver efectivamente quién es el órgano de control. En este caso era el ENVIAL. Hay muchas veces que es el EMDER, hay muchas veces que es el EMSUR. Entonces, el tema de la actividad administrativa que realizan los entes descentralizados también es importante. Entonces, dentro de la municipalidad tenemos la actividad que realizan los entes descentralizados y el Consejo Deliberante, además de la propia actividad que hace la municipalidad. Como le decía, respecto de la impugnación de las sanciones de los jueces de faltas, eso salvo en materia de impugnación de sanciones en materia de la ley de defensa del consumidor, el resto va todo a la justicia correccional. Esto es otra cuestión de política legislativa como pasado con los apremios provinciales y municipales. No tiene un fundamento especial. ¿Sí? ¿Por qué no tramita todo ante el fuero contencioso o todo ante el fuero correccional? Bueno, no tiene una explicación. Quizás en alguna reforma posterior se decía que vaya todo al fuero contencioso o a un fuero especializado. Por eso les digo, hay cosas que no tienen mayores fundamentos. ¿Qué más? Los particulares. Los particulares pueden ser demandados en una causa contenciosa administrativa. La persona física o jurídica puede ser demandada. Ejemplos, no sé, un accidente con un patrullero, ¿sí? Una camioneta de policía, típico caso contencioso administrativo, se demanda al conductor de la camioneta y al Estado provincial, ¿sí? A la policía de la provincia de Buenos Aires, que es el Estado provincial. Un típico caso. Otro caso es mala praxis médica de un hospital público, ¿sí? Otro caso en donde se demanda a la provincia de Buenos Aires y también a el médico que ejerció esa mala praxis. ¿Sí? Hay muchos casos donde se pueden demandar a particulares. ¿Sí? Una pregunta, perdón. En el caso de gente que tira basura en la calle y eso, ¿podés hacer una demanda de este tipo? ¿Es un legitimado pasivo como En realidad particular? no, porque en realidad ahí, o sea, debería haber una función administrativa. Hay casos que rozan ahí lo contencioso administrativo y lo civil y comercial, que son aquellos veces que se demanda al Estado por la sola infracción, la sola omisión al control, ¿sí? Poder de policía. Por ejemplo, típico caso en el cual se demanda porque el Estado no controló determinada situación o porque no ejerció el poder de policía de una manera adecuada. Ahí se demanda específicamente a un particular, pero se lo trae al Estado por la omisión de control, por otra situación distinta al hecho en sí. ¿Sí? Eso tenemos muchos casos con contencioso administrativo y eso puede ser. Pero en el caso que vos me decís de una persona que tira
residuos en algún lado, en realidad se debería demandar directamente a esa persona, porque el Estado, más allá del poder de policía que tiene en controlar, ¿no? de que esas situaciones no se cometan, me parece que es algo demasiado amplio. Hay casos en los cuales está más claro la omisión de la función de policía. Ahora con lo que usted acaba de decir, se me viene a la cabeza que hubo varios casos, algún boliche que no haya cumplido con, por ejemplo, las puertas de emergencia o los matafuegos. Ahí tendría que demandar al dueño y al Estado, ¿no? En Municipal. realidad, es difícil, son casos difíciles porque lo que hay que demostrar es en qué el Estado no actuó bien, ¿sí? En qué el Estado no actuó correctamente. Son casos que son muy difíciles porque quizás se ve mucho la faz privada, la faz realmente de la conducta del particular, ¿sí? Un caso típico, mira, Fiorella, que te voy a decir, es un policía con un arma reglamentaria que, por ejemplo, está en un boliche y procede a efectuar disparos. Ahí, ¿qué considerás? ¿Que sería, por ejemplo, una causa contencioso administrativa o una causa civil y comercial? Los daños generados por ese policía con esa arma. No, una civil, porque me parece que juega la voluntad del individuo. Puede ser. Un policía, dijiste, Sí, un policía que tiene el arma reglamentaria, que está, por ejemplo, en un boliche, en un bar, y realiza disparos. Pero está con el arma reglamentaria. Hay normas que le dicen y le obligan al policía a tener el arma reglamentaria a las 24 horas consigo mismo. Entonces, y el arma pertenece a la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay casos que realmente están muy discutidos y que es esto, cuando le decía el tema del conflicto de competencia que muchas veces se genera entre el fuero civil y comercial y el fuero contencioso administrativo, están en estos casos. En casos donde se discute si realmente hay ejercicio de la función administrativa o no. ¿Sí? O si en realidad la omisión de control es tal como para poder encauzar una causa en el fuero contencioso administrativo, o si en realidad debe primar la faz privada y corresponde que sea ante el fuero civil y comercial. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay casos que son, como les digo, muy discutidos. En cuanto, Leo, ¿te acordás el caso de Baldasarini, un café que estaba por 3 de febrero y se rompió ¿cómo se llama? La baranda que daba a la calle y un chico murió? Creo que ahí, no sé si es un caso emblemático, pero creo que ahí tuvo que ver también no solamente el particular, sino la administración, porque la municipalidad había hecho una inspección y había dado todo como ok, y resulta que no era apto, algo así. Ahí sí iría. Eso puede derivar tranquilamente en una causa contencioso administrativo. Totalmente. Muchos casos que se ve el tema de la omisión por parte del Estado se ven en los casos de arbolado urbano. Un árbol donde, por ejemplo, yo frente a mi casa tengo un árbol, se cae y se le cae arriba a una persona. ¿A quién demando? Lógicamente al frentista, ¿sí? Porque el árbol estaba ahí, en esa vereda, pero también puedo llegar a demandar al Estado por la omisión de control. Hay una ordenanza que regula el arbolado urbano que establece la solidaridad entre el frentista y el Estado municipal. Entonces, en virtud de esa ordenanza, ¿sí? En la omisión de controlar, de que realmente ese árbol, de hecho hay un departamento específico de arbolado urbano, no se cayera, también puedo demandar al Estado. Ese es un típico caso de omisión por parte del Estado. Y otra pregunta, y ya no molesto más. El caso de los accidentes personales en las veredas, ¿a quién corresponde? Bueno, ese es otro tema discutido. ¿Sí? Así como te digo lo del árbol, te digo lo de las veredas. A mi entender, una apreciación personal es civil y comercial y se demanda al frentista. ¿Sí? Muy difícil de que realmente se pueda demandar al Estado por un defecto en las veredas. Sí, obviamente, hay una omisión, puede ser, pero para mí es un típico caso que se demanda al frentista. ¿Qué pasaría si se complica? Si debajo de esa vereda hay un arroyo que está intubado y que ha provocado un hueco dentro de la vereda. Ahí te digo, porque en Mar del Plata hay zonas así, que Sí, se cae por ahí, se sale una baldosa y abajo hay un te la hago un pozo poco de más 2 fácil. metros. ¿Qué pasa si en la vereda en realidad se tropezó con una tapa de OCE? ¿Sí? Que en realidad
¿viste esas tapas de hierro de Sí, OCE? sí, complejo. No, yo me he caído con esa tapa de OCE, me he caído. ¿Sí? Se tropezó con una tapa de OCE o las de DEA, ¿viste? Las de DEA que tienen esas tapas de plástico que a veces están rotas, metes el Sí, pie las ahí y cuadraditas. bueno, son típicos casos donde, además del frentista, se puede demandar ante el responsable de, por ejemplo, OCE, DEA, de quien debería custodiar de que esa tapa hubiese estado en buenas condiciones. ¿Sí? Son casos en los cuales se puede ampliar la legitimación e ir contra el particular y contra el Estado o el ente estatal, digamos, responsable de ese artefacto o de eso. Tenemos muchos casos de eso, personas que de hecho se han electrocutado porque había cables en la vía pública y han demandado a IDEA conjuntamente con el Estado provincial. ¿Sí? Son típicos casos que pueden suceder en la vida diaria. Por eso le digo que estas causas contenciosos administrativos son más comunes de lo que nos parecen. Eso es lo que les quiero explicar yo. ¿Sí? Casos de empleo público tenemos, casos previsionales. ¿Sí? Son bastante comunes pretensiones intimidatorias cada vez que se quiera demandar al Estado porque, ya les digo, me caí en la vereda, choqué contra un patrullero, choqué contra una autobomba de bomberos. ¿Sí? Son casos en que se demanda al Estado o a los entes estatales correspondientes. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Seguimos para terminar. Por último, las personas públicas no estatales. Las personas públicas no estatales, como les decía, un típico caso de persona pública no estatal son los colegios y las cajas profesionales, ¿sí? Colegios y cajas profesionales, universitarios o independientes. Esos son los típicos casos de personas públicas no estatales. También se encuentran incluidos dentro de la fase de la legitimación activa o pasiva. Bien. Por último, y para ir cerrando, vamos a ver un poco el rol de los coadyuvantes y los terceros. Los coadyuvantes son terceros, ¿sí? Que pueden tener una participación en el proceso, pero los coadyuvantes participan con el rol procesal de una de las partes. Es decir, pueden adherirse al rol del actor o del demandado. ¿Y qué debe suceder para que ese coadyuvante pueda participar de ese proceso? Debe estar directamente favorecido por la actuación u omisión que diera lugar la pretensión formulada por el litigante. Un típico caso de coadyuvante en un proceso contencioso administrativo son, por ejemplo, en causas previsionales, ¿sí? Donde se le otorgó el beneficio, por ejemplo, fallece una persona, el IPS le da el beneficio de la pensión a una mujer y después aparece otra persona que dice haber convivido con el fallecido, con el causante. Entonces, inicia un reclamo, se lo rechazan y puede ser, reclama en un proceso contencioso que le otorguen la pensión a ella y no a quien se la entregaron, y esta persona que goza del beneficio otorgado por el IPS es coadyuvante en un proceso contencioso administrativo. ¿Sí? Otro caso de coadyuvante es en una impugnación de una sanción de la Ley de Defensa del Consumidor, donde es entre el proveedor y el municipio, como demandado, si en materia de consumidor se benefició con el daño directo, ¿sí? No sé si ya hicieron consumidor, esa persona interviene en tercero en calidad de coadyuvante en el proceso contencioso administrativo impugnatorio del proveedor contra el municipio, ¿sí? Por ese daño directo. Fue directamente favorecido por la actuación de, en este caso, el juez de faltas. Entonces, el rol de coadyuvante está regulado en el artículo 10 y el rol de los terceros está regulado en el artículo 11, pero hace referencia al CPCC. ¿Sí? En el CPCC está esto estipulado en los artículos 90-96, ¿sí? Expresamente la intervención voluntaria y la intervención obligatoria. Esto no es difícil, ¿sí? Son roles de otras personas que pueden tener en el proceso más allá de los actores y de los demandantes. Por último, vamos a ver la representación estatal. ¿Sí? La provincia de Buenos Aires y los entes descentralizados provinciales que actúan en un proceso contencioso administrativo se encuentran representados por la Fiscalía de Estado. ¿Sí? El señor fiscal de Estado los representan en todos los procesos contenciosos administrativos. ¿Sí? El IPS, IOMA, Instituto de la Vivienda, el OPDS, todos aquellos entes descentralizados, unidades ejecutoras, ¿sí? Se encuentran representados por la Fiscalía de Estado. ¿Sí? Esto conforme el 155 de la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado. En el caso, por ejemplo, del Banco Provincia, el Banco Provincia también puede ser demandado en un proceso contencioso administrativo siempre y cuando que exista la materia contencioso administrativo de por medio. El Banco Provincia tiene su propio cuerpo de abogados, no son representados por el fiscal de Estado. Y en el caso de los municipios
los municipios son representados en un proceso contencioso administrativo por un cuerpo de abogados perteneciente a, por ejemplo, la Secretaría Legal y Técnica del municipio, como es el caso del municipio de General Pueyrredón, o puede ser por cualquier abogado de la matrícula, ¿sí?, que le otorguen un poder, el municipio, el intendente le otorga un poder para poder representarlos en juicio, ¿sí? Lo mismo respecto de cualquier ente descentralizado o, por ejemplo, de obras sanitarias, que es una sociedad de Estado, ¿sí? Pero lo cierto es que, esto quiero que quede bien en claro, la representación estatal, en el caso de la provincia de Buenos Aires y de los entes descentralizados, está a cargo del señor fiscal de Estado, ¿sí? Y la Fiscalía de Estado interviene en todas las causas, ¿sí?, contencioso administrativo, en representación de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, hasta acá estamos, hasta por hoy. ¿Se entendió? ¿Dudas Sí. generales? A ver, el proceso contencioso es un proceso particular, ¿sí? Yo lo entiendo. A ver, capaz que estamos muy acostumbrados al derecho privado y al proceso civil y comercial. Esto tiene algunas particularidades. Como les digo, el artículo 77 del Código Contencioso remite supletoriamente al CPCC, así que en caso de que hay algo que no haya en el Código Contencioso, se aplica el Código de Procedimiento Civil y Comercial, ¿sí? La organización del Fuero Civil y Comercial es muy similar al Fuero Contencioso Administrativo, ¿sí?, la estructura orgánica, por eso permite que el proceso pueda aplicarse supletoriamente el CPCC. Lean la ley 12.008, ¿sí?, para la próxima clase, dentro de 2 semanas. Lean el Código Contencioso. Lean bien el artículo 12, que vamos a analizar las pretensiones, vamos a analizar los requisitos de admisibilidad, ¿sí?, algunas particularidades del proceso ordinario, ¿sí? Los procesos abreviados, ¿sí?, especiales de contencioso administrativo, refieren al proceso ordinario, lo único que hacen es o abrevian los plazos o se abrevian algunas etapas, ¿sí? Pero todo eso lo vamos a ver la clase que viene. Para ir ganando tiempo, vayan leyendo el Código Contencioso y nos vemos dentro de 2 semanas. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, gracias. No, re bien explicado. Gracias. Chau chicos, que descansen. Igualmente, hasta luego. Igual, gracias.